acompañarnos con todo y la lluvia. De parte de Artes de México les doy la bienvenida a esta presentación editorial, pero también, bueno, charla sobre un libro al que le tenemos mucho cariño en Artes. Salió justo en 2024, sobre esta artista Alice Raon, que se desenvolvió como tal aquí ya en México, aunque es de origen francés. Y bueno, es una figura pues súper interesante. Ahora nuestras acompañantes nos platicarían un poquito más sobre ella. Y bueno, pues nada, quería darles la bienvenida y comentarles que la autora de este libro, Christine Frérot, es una autora francesa, estudiosa de arte. No nos pudo acompañar, pero bueno, si vas a ver esto, Christine, te mando muchos saludos de parte de todo el equipo. Y bueno, es un orgullo este libro, en verdad le tenemos mucho cariño. ¿Qué tal, Rafa? Mil disculpas, de verdad, perdón. Adelante, adelante, qué bueno que nos acompañas. Gracias. Y bueno, justo, Christine escribió este hermoso libro en francés, originalmente publicado por una editorial llamada Rive Neuf, y Artes de México publica este libro gracias al apoyo de EFI Artes, un estímulo pues para los proyectos artísticos, y se publicó precisamente en traducción al español de Rafael Vargas, que aquí nos acompaña, y bajo la dirección editorial y el cuidado de Alberto Ruiz Sánchez. Entonces, pues realmente es un libro de una factura muy agradable para la lectura, un registro bastante poético. Es básicamente un retrato del artista que va entre lo biográfico y las apreciaciones pues, de su obra y de su propuesta estética. Y la verdad, pues sí, se los recomiendo mucho, lo van a disfrutar mucho, y creo que es resultado de la tensión entre tres voces diferentes, que es, bueno, la autora Christine, el traductor Rafael y el editor Alberto, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos y estoy muy contenta de que nos acompañe. Bueno, yo soy Lucía, parte del equipo editorial de Artes de México también, y bueno, estamos muy contentas de tener aquí a Cynthia Grabs, que es una artista performática, que nos ha acompañado también realizando varios performances en Artes de México y en algunas otras actividades dedicadas a Alice, a su figura, a su personaje, pero también a figuras como Rosario Castellanos. Y les leo un poquito las semblanzas de nuestros invitados para ya cederles la palabra y comenzar a platicar. Y bueno, Cynthia Grabs es artista con más de 10 años de experiencia, y sus performances tienen un carácter ritual y participativo. Durante su maestría exploró la interacción mediante el sentido del tacto en diferentes culturas. Fue ganadora del primer concurso Salvo Property Group RMIT Art Award por el diseño Imagen Lifelines en 2009, y le interesa reflexionar sobre las prácticas artísticas de las mujeres y su invisibilización. Es cofundadora del colectivo Habitación Propia, formado en 2018, y está formado por 6 mujeres artistas, y se han presentado en Australia, Japón, México y Estados Unidos. También creó Evocaciones, un proyecto para realizar homenajes a estas artistas creando obras de arte inspiradas en ellas. Ha realizado performances inspirados en Andrea Villarreal, Annette Nancaro y Pita Amor. Y bueno, hoy nos acompaña Rebeca, que es un placer que estés con nosotros hoy, Rebeca. Conocíamos tu trabajo, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar de Alice específicamente. Y bueno, Rebeca es historiadora del arte, doctora en Historia del Arte por la UNAM, y se interesa en el estudio de las utopías, borramientos y anonimatos en los modernismos. Desde una posición feminista, configura sus acercamientos a la teoría y crítica del arte, así como al entrecruce de las artes plásticas y la arquitectura moderna con la tecnología y los discursos científicos de las últimas décadas del siglo XIX y del XX. Como parte de su labor, Barker ha realizado proyectos curatoriales como Desde las cenizas del Paricutín, Vestigios en el acervo a 80 años de su nacimiento, en 2023 en el Museo de Arte Carrillo Gil. Del mismo modo, ha participado en proyectos editoriales como Relecturas a la historia del muralismo mexicano, publicado en 2023, Agendas culturales del siglo XX, y UNAM, 100 años del muralismo, publicado en 2022. Y también tiene una colectiva, bueno, forma parte de ella, que se llama Despatriarcalizar el Archivo. Y bueno, es investigadora y ha participado en diversos seminarios. Y bueno, está con nosotros también nada más y nada menos que Rafael Vargas, el traductor de este proyecto maravilloso. Y quiero leerles parte de su semblanza
y también unos detallitos sobre la semblanza del autor. Y bueno, Rafael ha sido colaborador de Artes de México, maravilloso traductor y poeta también. Tiene, bueno, varios libros sobre poesía, como Pienso en el poema, publicado en el 2000, y Escrito en Ecuador, de 2016. Tiene numerosos artículos en Nexos, Proceso, en el suplemento de la Jornada Semanal, entre otros. Y bueno, es compilador, traductor, prologuista, y ha traducido a poetas como John Berryman, Charles Simic, Delmore Schwartz, Charles Lamb y George Steiner. Y bueno, también uno de sus libros más recientes son De México para América Entera y Por el tiempo pasas, iconografía de José Carlos Becerra. Y bueno, tenemos una mesa bastante interesante el día de hoy. Y bueno, yo quería que abriéramos la conversación, pero también quería que comenzáramos con una pequeña performance de parte de Cynthia Grabs, que nos platicarás más, Cynthia, cómo quieres llevar esta dinámica para que un poco abrirte boca. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa tan maravillosa. Bueno, yo como soy la performática de la mesa, no podía dejar de lado compartir con ustedes un poco de lo que hice en la presentación anterior del libro, en 2 ocasiones. Y bueno, retomando un poco las técnicas pictóricas de Alice, que seguramente platicaremos un poco al respecto, y también como para perder un poco de solemnidad, quiero proponerles que hagamos un autorretrato colectivo surrealista. Yo sé que la primera reacción de mucha gente cuando se le pide dibujar es: yo no sé dibujar, no. Pero créanme que todos y todas sabemos dibujar. Y bueno, quiero pedirles que en este lienzo pintemos con una de las técnicas que se llama desgrafiado. Vamos a raspar la tinta para que aparezca detrás el color y que cada quien dibuje cualquier cosa que le nazca, con lo que se identifique, con tal vez los temas a los que recurría Alice, como la naturaleza, los animales, el cosmos, el autorretrato, lo que ustedes quieran. El punto es que sea un autorretrato colectivo del momento presente. Y bueno, si quieren, voy a empezar yo para que lo digan. Entonces, solamente hay que raspar. Y también, si quieren hacerlo a modo de cadáver exquisito, de ir conectando un poco las líneas, los dibujos, pues es suyo, es un autorretrato de todos y todas para nosotros. Gracias. Pues voy a ir avanzando la charla también para que se inspiren en lo que les contamos. Bueno, yo quería comentar que para que pierdan un poquito el miedo, bueno, que algo que a mí me encantó de poder leer este libro, ¿no? en el proceso de armado, fue esta afirmación de libertad, o sea, que se menciona mucho al hablar de la obra de Alice Raón y como de un proceso de creación de identidad, ¿no? Me gusta mucho que a veces también Alberto Ruiz Sánchez, director de la editorial, habla de que para Artes de México la identidad no es algo fijo, sino que es un proceso, y creo que al leer sobre Alice es muy palpable, ¿no? Esta idea la podemos seguir, y bueno, su faceta de poeta, ¿no? Y de esta exploración de las formas y libertad de las formas, aunque tiene temas muy particulares, pues me parece fascinante. Entonces, no sé, Rafa o Rebeca, si quieran comenzar la charla con alguno de estos temas, la faceta poeta. Muchas gracias por la invitación, Lucía, Natalia, todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta tarde lluviosa. Ahorita que Cynthia nos invitaba a participar en esta acción,
se me ocurrió pensar justo el esgrafiado, este proceso de revelar la imagen, también es algo que sucede en la lectura de este libro, ¿no? Se nos va revelando poco a poco la figura de Alice Raun. ¿A qué me refiero? Estamos muy acostumbradas a cuando leemos biografías que empiezan los libros, nació en, estudió, vivió, tal, y entonces la última página es murió. Este libro no es así. Vamos a seguir una narrativa quizá un poco en espiral, en la que vamos a ir siguiendo a esa Alice en su juventud francesa, en su cercanía con los grupos de vanguardia parisina de los años 20, los años 30, su exploración con la poesía, pero luego vamos a hacer el salto a México y vamos a hablar de qué está sucediendo en México durante el cardenismo, vamos a regresar a hablar de Europa durante la guerra. O sea, son distintos contextos que se están encontrando, ¿no? Y más bien es pensar en una historia que parece una red, parece la formación un poco de una trama, o pues ese revelar que permite justo la técnica de el esgrafiado. Y algo que no sé qué piensen, o sea, al publicar un libro de una mujer surrealista ahorita es súper importante, ¿no? Ya llevan varios años que las mujeres asociadas al movimiento surrealista tienen mucho más fama, presencia en el contexto cultural mexicano que los hombres surrealistas. Eso a mí me encanta, pero Alice Raun no había llegado al lugar que tienen una Remedios Varo, una Leonora Carrington. Entonces el pensar en esta mujer viajera que está tomando posesión de pues, un lugar, de su voz, de pues, una propuesta artística intermedial, ¿a qué me refiero? A la creación de imágenes poéticas desde el texto y desde la imagen. Creo que es algo súper importante y bueno, ahí como introducción para que empecemos a platicar sobre ello. Gracias, Rebeca. Muy buenas tardes y les reitero una disculpa por haber llegado retrasado. Ya andaba no sé cuántas cuadras de distancia por mi entusiasmo de caminante. En fin, sí, Alice Raun es una artista que en realidad empezamos a conocer con mayor plenitud ahora. Digo con mayor plenitud porque hubo una época en que sí fue plenamente conocida. Me refiero naturalmente a los años de su llegada. Ella se relacionó muy bien con el ambiente mexicano. Es un ambiente muy intrincado, tiene toda la razón Rebeca cuando dice que esto es como una red, porque hay un tejido muy tupido y muy poco esclarecido todavía. Había, entre los surrealistas, por ejemplo, Diego Rivera, había un cierto amor-odio. Muchos de los artistas surrealistas veían a Diego Rivera como un mercachifle. Ah, sí, vende cuadros en Estados Unidos, es un hombre muy famoso. En realidad hay un desconocimiento de lo que era la figura de Diego Rivera, porque Diego era un hombre al mismo tiempo muy generoso. Gran parte del dinero que ganaba lo usaba para financiar proyectos de toda índole y todo el mundo le pedía dinero a Diego. Pero hay este desencuentro al principio entre los surrealistas y Diego, que es muy curioso, porque ustedes piensen que en el caso específico de Alice Raun y de Wolfgang Paden, que será su marido, ellos vienen a México invitados por Frida Kahlo. Y Frida jamás renegó de Diego. Bueno, excepto en algunos momentos, por infidelidades y cosas por el estilo, pero Frida y Diego son imanes en México, en realidad, para la llegada de muchísima gente. De muchísima gente. Ustedes piensen, por poner un ejemplo específico muy, muy importante, en que sin ellos no habría venido a México Trotsky. Y que sin ellos, cuando llegaron aquí André Breton y su mujer, tal vez habrían tenido que volver en el mismo barco a Francia, porque no tenían, la embajada de Francia en México no los había ido a recibir a Veracruz, no tenían ningún proyecto para ellos. Entonces Frida y Diego invitan a los Breton a recibir, a alojarse en su casa. Entonces esta especie de red
contradictoria, es fantástica, es un mundo que todavía no acabamos de conocer. Pero ellos llegan, los padres llegan y se insertan de inmediato en la vida cultural mexicana. No solamente son bienvenidos, sino que no les faltaba nada de entusiasmo y tenían proyectos personales muy, muy importantes. En primera instancia, Alice no es una pintora todavía, ella viene de Francia de publicar poemas muy bien apreciados por la crítica literaria francesa, por el medio de la crítica literaria, por el medio surrealista en particular. Breton simpatiza con Alice Raon desde el principio. Alice es una mujer con una vida muy cuesta arriba, yo creo que Rebeca también puede abundar un poco más en esto. Desde muy niña ella sufre accidentes, hay accidentes muy dolorosos en la biografía de Alice. A los 3 años sufre una fractura de cadera que la va a tener postrada de niña, imagínense ustedes, en una época donde uno está aprendiendo a caminar, a correr y a saltar. Eso, por supuesto, la va a convertir en una persona muy contemplativa. Ella crece en el jardín de sus abuelos. Yo te pido que me corrijas en cualquier cosa que me equivoque, por favor, Rebeca, pero ella crece en el jardín de sus abuelos con un contacto muy, muy estrecho con la naturaleza, que a mí me parece que se refleja abundantemente en su obra. Estos accidentes son, como por desgracia, reiterativos en su vida. Todavía aquí en México va a volver a sufrir una caída que le va a lastimar la columna vertebral. Y dar un salto, perdón, no soy muy ordenado en esta pequeña exposición, pero ¿por qué no es conocida Alice? ¿Por qué no es tan conocida, en todo caso, como otras artistas surrealistas? Porque este es un punto que tocó Rebeca y a mí me importa mucho mencionarlo, retomarlo. Ella fue una mujer muy modesta, muy sencilla, muy alejada de la fama. Vivió muchos años, por fortuna, murió a los 83 años. Ella nació en 1904 y murió en 1987. El año que viene se van a cumplir 40 años de su muerte. Y espero que para conmemorar ese aniversario luctuoso, nuevamente los museos y las publicaciones pongan atención a ese hecho. 40 años, cuando uno lo piensa, parecen muchísimo tiempo, en realidad son nada. Todavía tuve la suerte de conocer a Lourdes Andrade, una muy importante investigadora del surrealismo en México, que fue muy amiga de Alice. Ella la iba a visitar al asilo donde ella estaba, donde ella pasó sus últimos años. En fin, fue una mujer modesta, no hizo aspavientos, pero tuvo reconocimiento en vida importante. Antes de morir se presentó una muy importante exposición suya en el Palacio de Bellas Artes. Y más recientemente, para mencionar otro caso de reconocimiento, en el 2009 hubo una exposición muy amplia, maravillosa, que quizá algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver, en el Museo de Arte Moderno. Se exhibían 80 obras, y entre esas obras, y esto lo digo por ti, querida Cintia, entre esas obras había algunas cosas que ella hizo para danza. Ella hizo objetos muy hermosos con alambre, digamos así, que justamente eran como joyas para adornar a las danzantes. Alice tenía un pie un poco en todas las artes. Creo que nunca dejó de ser poeta. Yo no hablaría en ese caso, Lucía, de una etapa como poeta, porque creo que la poesía es una sola, sea pintura, música o escritura, y ella, de todos modos, tampoco abandonó nunca el ejercicio de escribir poemas. No siguió escribiendo tantos poemas como en su juventud, pero sus cuadros se pueden leer como poemas, y en algunos de ellos hay partículas de escritura que son muy, muy importantes. Era una mujer con un pensamiento hondo, colaboró mucho en la revista que hizo Wolfgang Paden cuando llegaron a México, al poco de haber llegado, la revista DIN. Es una revista extraordinaria, hoy absolutamente un tesoro de colección, que por fortuna se reeditó facsimilarmente. Se reeditó, no recuerdo, corríjanme ustedes si me equivoco, por favor, creo que se reeditó en Austria. Wolfgang Paden, como ustedes saben, era austriaco, ella era francesa, se conocen en 1931 en París, se casan, etcétera, etcétera. Bueno,
En DIN ella escribe, y escribe cosas muy importantes. Es decir, se nota que es una mujer de ideas. Eso es también muy, muy importante cuando uno piensa en ella como pintora. No está pintando simplemente por pintar o a donde el pincel la lleve. Hay una concepción importante y profunda en su poesía. Y hay una visión muy específica de lo que es el mundo antiguo. Tanto el mundo antiguo europeo como el mundo antiguo de África, de Asia y naturalmente de Mesoamérica. Cuando ella llega a México, se enamora de ese país justamente por las antiguas culturas que hubo en este territorio. Y todo eso se nota en su pintura y se nota en sus ideas. Pero me callo un poco porque soy un perico, perdónenme. Bueno, ¿cómo van con ese autorretrato? Espero que se hayan soltado. Hay que soltar la mano, claro. Sí, el alma para inspirarse. Justamente retomando el punto de esta cuestión de las mujeres surrealistas, ¿no? Que bueno, como pueden ver, sí soy muy fan. Yo como que un poco me di a la tarea de, en la segunda lectura que hice del libro para esta presentación, de apuntar todos los nombres de mujeres artistas y escritoras que se mencionaron. Y pensaba un poco en esta reflexión de, pues claro, todo el mundo conoce a los grandes muralistas, a los grandes surrealistas, pero no sé, en un sueño guajiro estaría lindo como empezar a hablar de las mujeres como referencia, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que André Breton fue quien inició el surrealismo y era un poco un club de Toby donde dejaban participar algunas mujeres, Alice fue una de ellas, Leonora Carrington, Remedios Varo, hubo varias que fueron incluidas, ¿no? Pero sería bonito como que las referencias fueran las mujeres de la época, ¿no? O sea, quienes participaron, quienes hicieron justamente estas redes, ¿no? Que pues todavía hace mucha falta, aunque justamente ya hay muchas que son mucho más conocidas. Entonces, bueno, también como dejar de decir la esposa de, ¿no? Que por supuesto son esposos, son parejas, pero justamente es como que llegó tal personaje con su esposa y no se menciona el nombre de la esposa hasta después, y hasta después se menciona que la esposa también era artista. Entonces yo digo, bueno, nunca había oído este nombre. Por ejemplo, Valentine Boué Penrose, primero la mencionan como esposa de alguien que llegó a México, Roland Penrose. Luego dicen, la artista, Valentín, yo digo, bueno, ¿qué hizo esta mujer? ¿No? Entonces ya voy, la busco, pero sería como bonito darles el crédito del ser propio, ¿no? Desde el inicio, que bueno, es algo que todavía, claro, que gente como Rebeca y yo también, apasionadas de las mujeres en el arte, y claro que pues Artes de México con esta hermosa publicación se está llevando a cabo cada vez más y eso me parece fantástico. Entonces también en cuestión de los temas de Alice, ¿no? Igual no sé si ahora les platico un poco sobre la performance o... Sí, por favor. Solo para ahondar en este asunto de las mujeres artistas, antes de pasar, digamos, a los temas de creación. Pensar que mujeres artistas es también hablar de un lugar de enunciación diferenciado, un lugar que están exigiendo tomar, o que recordemos que tomaron, más bien, porque lo tenían, ¿no? Como mencionaba Rafael, Alice cuando llega a México ya había publicado 2 poemarios, tiene una exposición en la Galería de Arte Mexicano, que era la galería que existía en la Ciudad de México, 1940-44, es el único lugar porque el otro espacio, el espacio institucional, es el Museo de Artes Plásticas, conocido como el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Era el único museo y luego, pues más bien pensar en los otros circuitos que se empiezan a crear. Un poco retomando lo que nos decía Cintia, son muchos los nombres de mujeres en este libro, también de hombres, pero enfoquémonos en ellas. ¿De qué manera también podemos hablar de esa red de afectos, ¿no? Muchas veces queda fuera el que hablemos de que son amigas, que visitaban las casas, que
Alice Raón y Frida se conocen en París y entonces desde ahí hablan de sus vidas, de sus penas, y ahí Frida invita a Alice. ¿De qué manera también podemos replantear la idea de esposa, madre, acompañante, y más bien son parejas? En este caso, la historia maravillosa de Alice, que abre la oportunidad de que replantemos la monogamia histórica, que es Alice es pareja de Wolfgang Paalen, pero también de Eva Sulzer, ¿no? O sea, esa fotógrafa también de origen alemán, y que pues están compartiendo, vienen desde Europa y hacen un viaje por el este de Estados Unidos, Canadá, hasta llegar a México, y uno toma fotografías, otro escribe, pinta, ella escribe y pinta, están compartiendo todo el tiempo, hay videos, ¿no? Hay películas que también toman entre ellos, o sea, pensar que también muchas veces nos hemos acercado a estas sujetas, a estos sujetos históricos desde nuestras propias jaulas morales, éticas, históricas, y quizá no lo están pidiendo, quizá hay que pensarlo más allá. Una Alice que decide, aunque está compartiendo la vida con Paalen, decide ir con Picasso, pero también con Valentin Penrose, e irse a la India y a ver qué encuentran, como amigas, como pareja, como no sabemos, ¿no? O sea, si hoy en nuestras propias relaciones poner definiciones es difícil, ¿por qué se los estamos pidiendo a estas personas históricas, ¿no? Un poco pensar que pues una lectura feminista desde hoy, o no, de perspectiva de género, implica acercarnos a esas diferencias, ¿no? Y a esa escritura distinta de la historia del arte, de la historia de la literatura, que no necesita un gran relato, una gran narrativa, sino pequeñas experiencias que van construyendo lo que pues, ahora conocemos de Alice Raón. Bueno, es muy importante esa relación de tres, en efecto, son un trío: Eva Sulzer, Alice Raón, o Alice Paalen en aquel momento, y Wolfgang Paalen. Eva es suiza, no alemana. Es una mezcla curiosa, es un trío trinacional: Alice francesa, Wolfgang austriaco y Eva suiza. Entonces, ellos se conocen a instancias de diferentes miembros del grupo surrealista, pero particularmente Breton es quien los incita a venir a México. Breton ya había estado en México en 38, Breton llega con Jacqueline, su mujer. La Lama. Sí. Perdón, sí, esas referencias, en fin. Los Breton llegan a México en abril del 38, van a permanecer aquí varios meses, van a vivir una experiencia hondísima, fundamental. Breton va a escribir posteriormente a su vuelta a Francia un recuerdo de México que se encuentra ya totalmente traducido al español y es, creo yo, muy importante conocer. Y Paalen se acerca mucho a los surrealistas. Paalen tiene una gran admiración por Breton en un principio. Entonces Breton les sugiere viajar a México, y tanto Eva Sulzer como Paalen son gente muy rica, de muchos recursos. Es una curiosidad anotar que la familia de Wolfgang Paalen, su padre se hizo millonario produciendo y distribuyendo aspiradoras, a tal grado que muchas veces se dice que el padre de Paalen, Robert Paalen, era el inventor de la aspiradora. No es así, pero él popularizó la famosa aspiradora Electrolux, que todavía nosotros en México llegamos a usar, recuerdo yo, en los años 50 o por ahí en los 60 quizá. Pero bueno, claro, los Paalen van a perder una gran parte de su fortuna con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Cuando los nazis ocupan Austria, la familia Paalen va a perder una gran parte de su riqueza, pero no la pierden toda. Y Paalen es un hombre que puede vivir por fortuna sin necesidad de emplearse urgentemente en lo que fuera. De manera que cuando ellos llegan a México, llegan en una calidad de exiliados muy diferente de la de muchos otros exiliados españoles o europeos o de ascendencia judía que venían aquí un poco a buscarse la vida. Eva Sulzer también es una mujer muy rica, es de una de las familias
suizas más acaudaladas, e igual entonces entre ella y Wolfgang patrocinan todo el viaje. El viaje comienza en Alaska y vienen por todo el Océano Pacífico, costeando el Océano Pacífico, estudiando las antiguas culturas de Norteamérica hasta llegar a Mesoamérica. Es un viaje fantástico sobre el que existe ya también un estudio, y es fantástico ver cómo vidas en cierto sentido tan breves han producido una cantidad de literatura abundantísima. En este momento yo creo que lo que existe sobre los Palin en particular ya es una pequeña biblioteca de 14 o 15 libros. Sobre Eva Sulzer, en cambio, sabemos poco todavía, es decir, no hemos tenido, hasta donde yo sé, pero corríjanme ustedes por favor, no hemos tenido una gran retrospectiva de la fotografía de Eva Sulzer. Y me parece que sería un acto de justicia indispensable. Y existen, por supuesto, sus fotografías, es algo que tenemos que hacer. En eso yo creo que ustedes tienen absolutamente la razón. De pronto invisibilizamos a las mujeres. No se trata de ninguna conspiración maligna, ni mucho menos. Es simplemente que también la distancia contribuye a ello. Si Eva Sulzer se hubiese quedado a residir en México, quizás sería una artista más conocida, como pasó con artistas, con fotógrafos que vivieron más tiempo aquí. Pensemos simplemente en Tina Modorno. Pero son tareas que todavía tenemos por hacer y que vale la pena que mencionemos en este tipo de actos para que alguien quizá recoja un poco esa idea. ¿Qué más podemos decir? Yo quería agregar como pequeño breviario cultural sobre la autora del libro, Christine, que me parece que vale la pena mencionar un poco, sí, un poco más, ¿no? Es que me resonó mucho por esto que mencionaba Rebeca, de las redes de afectos y justo, ¿no? Estos entornos que determinan la creación artística en un cierto momento, las dinámicas sociales, afectivas de poder, ¿no? De género, que determinan estas relaciones y que luego determinan que el arte circule o no circule, o circule de ciertas formas, ¿no? Pero sí quiero mencionar que Christine Frero es doctora en Historia del Arte y es especialista en arte mexicano moderno y contemporáneo. Estudió y trabajó en México durante más de 10 años. Fue investigadora, es investigadora en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y profesora en la Universidad de París III, la Sorbona. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y corresponsal de la revista colombiana Art Nexus. Y de sus obras más recientes incluyen Américas Íntimas y otros relatos, publicado en 2022, publicado en Francia además, Una pasión melancólica según Frida Kahlo, está también publicado en Francia. Entonces me parece súper interesante y bueno, lamentamos mucho que no nos pueda acompañar la autora, pero a mí me parece fascinante cómo un poco la vida de Christine es un poco, cómo las investigadoras mujeres también han recuperado a estas artistas y cómo sí hay una labor, pienso yo, ¿no? Afectiva de interés de mujeres estudiando mujeres, y un poco cómo la trayectoria de Christine como investigadora se da en México a pesar de su origen francés, ¿no? Y cómo la vida de Alice es un poco ese espejo, me parece algo muy lindo. Y creo que eso definitivamente, bueno, también Rafa nos podrás contar un poquito sobre eso, pero el estilo del libro me parece muy interesante porque sí es investigación y tiene esta parte académica de fuentes, referencias, un contexto y todo, pero tiene un estilo sumamente, pues de pronto bordea lo literario. El prólogo es sumamente literario, es una obra literaria, y te va dibujando a Alice de una manera muy particular. Entonces creo que también es bueno poner esa distancia y decir, ok, hay un trabajo no de ficción como tal, pero sí se nota el afecto, vaya, en ese lenguaje, las pasiones que se mueven en la investigadora y bueno, en el traductor y en el editor al dibujar estas figuras autorales. Y no sé, a mí me parece algo interesantísimo. Y bueno, no sé si te quieras con lo de que están dibujando ahí su autorretrato. Checar cómo vamos, claro. ¿Cómo vamos? Sí. Bueno, bien, pueden dar otra segunda vuelta para... ¿Ya concluyó? Seguro ya se desantojó hacer algo más, venga. Bueno, esa es una pequeña muestra de lo que sucedió en la performance. Cuando yo vi que
Artes de México iba a sacar este libro, le propuse a Alberto Ruiz Sánchez justamente hacer una performance en honor a Alice. Yo tengo una serie, muchas gracias, ay qué bello, muy bien. Bueno, ustedes. Tengo una serie de performance que se llama Evocaciones, homenajes a mujeres artistas, como lo mencionó Lucía en la semblanza. Y bueno, justamente es mi pasión la difusión de las mujeres artistas, de su obra, de su vida, ¿no? Que ciertamente van muy, muy relacionadas. Y bueno, yo me inspiré precisamente en el libro y también, bueno, en todo lo que puedo encontrar de Alice en internet, en libros por todos lados. Sí. Vamos a continuar. Perfecto. Y también en su poesía, porque justamente su poesía, claro, o sea, no se deja de ser poeta, ¿no? Por mucho que tal vez no hubiera ya publicado tantos poemas después, se hubiera dedicado más a la fotografía, pero siempre fue poeta y también en algunos de sus cuadros ella escribía pequeñas frases poéticas, iba todo muy relacionado. Y entonces también leer su poesía me brindó muchas más imágenes, además de las propias imágenes de sus cuadros. Entonces yo principalmente me inspiré en dos de sus pinturas, que es Autorretrato y Autobiografía, que es algo muy similar a lo que ustedes acaban de hacer. Justamente es un fondo café oscuro, donde ella con líneas pues así delgadas hace el esgrafiado, y es como una cuestión así en pirámide, donde hay distintas figuras, y justamente ya no es nada figurativa, ¿no? Christine menciona en el libro Alice, a diferencia de Remedios o de Leonora, no era figurativa, no era que hiciera un estudio así preciso de lo que iba a dibujar, sino que era más libre, como decía Lucía al inicio, ¿no? Era más, lo planeaba menos y pues lo sentía y le salía, ¿no? En el momento un poco. Entonces, su otra pintura es el autorretrato, que es esta, pues sí, es un poquillo más figurativo, ya se entiende que es, digamos, una cara, pero también tiene como figuras pequeñas entre los recovecos. Entonces, todo esto me inspiró mucho para la performance, me dio muchas imágenes y también, como lo que yo hago siempre es participativo, pues tenía que incluir al público, como lo hicimos ahora. Entonces yo le pedí a la gente cuando iba llegando que, bueno, les daba un papelito con alguno de los temas, ¿no? Que son retomados de la obra de Alice. Como yo identifiqué ahí a partir del libro también 6 temas, que son la naturaleza, justamente que menciona que como creció en el jardín de sus abuelos, era muy observadora y muy amante de la naturaleza. Los animales, ¿no? Que también pues estaba ya en su edad mayor rodeada de gatos, como toda buena bruja surrealista. El autorretrato, como ya nos platicaba, la magia, ¿no? Que también como esta cuestión desde lo prehistórico, ¿no? Que le interesaba muchísimo, que ellos hicieron un viaje a ver pinturas rupestres, tótems canadienses, y bueno, toda esta cuestión prehistórica que le parecía fascinante, que incluso ella decía, cuando le preguntaron, creo que si era surrealista, si era, qué tipo de pintora era, ella dijo, yo soy una pintora de las cavernas. Y el cosmos, ¿no? También, como esa magia del cosmos, del espacio exterior, y las ciudades, que también tiene unas pinturas muy bellas pues de lo que veían también aquí en México, del paisaje de Tepoztlán, o un cuadro muy conocido que está en el Museo de Arte Moderno, que es el que dedicó a Frida, que es de Coyoacán, ¿no? Y es una belleza de cuadro enorme. Y entonces, bueno, yo le pedí a la gente que hiciera un dibujito en un papel de alguno de estos temas, y conforme avanzaba la performance, retomábamos los temas, y entonces invitaba a las personas a dibujar sobre un lienzo de 4 veces más grande que este, y bueno, para hacer esto más interactivo y también más profundo, ¿no? No solo escuchando, pues, Alice hacía esto y esto, sino que pues participemos de ello también, y bueno, fue muy bello. Muchas gracias, Cintia. Creo que
la posibilidad de reactivar los temas con la pieza que nos narra es importante. También algo que mencionaba Rafael al inicio, ¿cómo nombramos? O sea, ¿en qué momento hablamos de Alice Raun? Pero ¿en qué momento hablamos de Alice Palen? ¿En qué momento vuelve a Raun? O sea, ¿de qué manera la conocemos? La describía la crítica, por aquí anoté. La crítica en general la describía a partir de adjetivos mágico-naturales, ¿no? Era la hada pintora, era la abeja negra, era esta, persona que se está autorrepresentando de muy distintas maneras. Y no sé, piensen, ¿cuál es la Alicia más famosa? ¿No? La que conocemos, que leemos de niños, que Disney se apropió por un momento y que la hemos podido separar de esa asociación, es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y entonces también ella se asume como esa Alicia. También hay un autorretrato en el que está jugando. En este libro, se acordarán de Lewis Carroll, también hay muchísimo juego con las canciones, con la poesía, con imágenes fantásticas, animales, que a Alice Raun también le interesaban un poco, pensar en este momento de la posibilidad de qué quieres que se asocie a tu cuerpo, a tu identidad, de qué manera quieres representarte, mostrarte a los demás. Creo que es interesante pensarlo de ese modo. Christine nos pone dos autorretratos que se encuentran en la edición. Se cuidó que estuvieran las dos imágenes cuando abriéramos el libro. Por un lado, una que alude a un códice, a un camino por una caverna, como nos decía Cintia, en este acercamiento a la antigüedad, pero a lo previo a la civilización europea, colonial, patriarcal, bla. Y del otro lado, la Alicia juguetona, colorida, cercana a la Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es pensar en cómo se puede construir esta dualidad de identidades, pero así como esa, muchas otras presentes en sus imágenes, en su poesía, en lo que se decía de ella, en lo que se escribió, que también está incluido y entrelazado en este libro. Mencionaban también por ahí el reconocimiento a Lourdes Andrade, que es quizá la primera desde México que va a estudiar, escribir, a ser amiga de la propia Alice, Tere Arc, Daniel Garza-Usabiaga. O sea, ha habido varias personas que han escrito sobre ella, y ahora Christine, cómo esto sigue entrelazándose, y la gran mayoría mujeres investigadoras, eso es cierto, que están interesándose por este lugar de comunión, quizá de posibilidad de posicionarse, como diría Donna Haraway, entre la naturaleza, la magia y pues el lugar de las mujeres en ese binomio que pues, la propia civilización lo ha construido. Bueno, para volver un poco nada más a Cristina, a quién es Christine Frerot, creo que los mexicanos tenemos siempre suerte de tener investigadores europeos o norteamericanos. Son pocos los investigadores que vienen a México y a América del Sur, hay que decirlo, pero franceses, ingleses, norteamericanos, alemanes, hay muchos. Hay mucha gente que viene a México siguiendo las huellas de estos artistas. Christine es una persona que vino a México, se enamoró aquí, vivió aquí 10 años, es una mexicanista consumada, y les puedo contar una cosa graciosa porque yo tuve la suerte de conocerla y cenar en la misma mesa con ella sin darme cuenta qué hacía ni quién era. Mucho tiempo después, cuando llegué a este libro, digo, es esta persona que conocí en casa de tal gente. Somos afortunados, en verdad, en que haya gente como ella que dedica gran parte de su vida a hacer una obra muy seria. Este es un libro verdaderamente muy importante. Mencionamos hace un minuto a Lourdes Andrade. Lourdes es probablemente la primera escritora mexicana que hizo un libro sobre Alice. Un libro muy pequeño,
porque se lo pidieron para esta colección Círculo de Arte que publicaba el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es un libro de formato muy pequeño, como de 10 por 10 centímetros, una cosa así. Entonces, no tuvo oportunidad de explayarse mucho, pero yo, hasta donde recuerdo, fui buena amiga de Lourdes, hasta donde recuerdo Lourdes incluso tenía cartas de Alice Raón. Entonces, en el archivo de Lourdes todavía deben quedar una cantidad de cosas fantásticas que tenemos que atender en algún momento también. Pero este libro es una verdadera joya, es una llamada de atención muy importante sobre la vida y sobre la obra, ambas cosas a la vez. Y por fortuna está circulando todavía. Yo esperaría que cuando se agote este libro haya oportunidad de quizá ampliarlo un poco con lo que sabemos ahora. Cada vez sabemos un poco más sobre ella, por fortuna. Cada vez se han descubierto algunas cosas más. Y yo creo que todavía en México es posible que se encuentren algunas pinturas suyas en manos de particulares que no han sido exhibidas todavía. Pinturas y dibujos. Pero bueno, esto es para volver un momento a Christine y darle el reconocimiento que ella merece, porque de verdad es una suerte. Tenemos la fortuna, pues gente como tú misma, querida Rebeca, de tener investigadoras profesionales en institutos como el CENIRIAC o el Instituto de Investigaciones Estéticas, pero no son tantos como quisiéramos. Y en México en realidad esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. En México, por algún asunto bienaventurado y afortunadísimo, tenemos una riqueza de artes plásticas como ningún otro país, de verdad, del continente, de todo lo que es Latinoamérica. Yo creo que solo en Estados Unidos se ha desarrollado una riqueza pictórica tan grande como la que tiene México. México tiene una cantidad de artistas plásticos que no alcanzan los museos para exhibir la obra de todos, ni alcanzan tampoco todos los investigadores para cubrir a cada uno de estos artistas. Cada vez que encontramos un libro como este, yo lo festejo porque es verdaderamente una gran suerte. Y ustedes piensen simplemente, para poner un ejemplo extremo, no contamos con un catálogo razonado de la obra de Diego Rivera, un artista tan importante, muerto en 1957, imagínense ustedes cuántos años han pasado, ¿no? 67 años de su muerte. Bueno, todavía hoy no tenemos un catálogo razonado. ¿Por qué? Porque es una tarea gigantesca. Entonces, tener estos libros es justamente el resultado de sumas y sumas de esfuerzos. Me da mucho gusto en el sentido que el libro nuevamente se ha puesto a la atención de ustedes y nosotros esperamos a la vez, claro, que ustedes regalen abundantemente este libro a todas sus amistades. Pero bueno. Cintia, cerramos el performance. ¿Quieres mostrar la obra final colectiva? ¿Ya pudieron ustedes apreciar esto? Lo paso No, ahorita hablamos, pero ¿ya lo vieron ustedes? No, Creo que no. ¿Quién ha sido la única persona hasta allá, verdad, al fondo, que tuvo la oportunidad de ver todo? Es que quedó muy bien. Yo creo que este es un trabajo que le habría gustado a la propia Alice. Bueno, pues no sé si quieren agregar algo o pasamos si quieren comentar algo, preguntar algo. Adelante, por favor, este es el espacio. Les ruego que lo vayan pasando para que lo puedan ver, por favor, Fernando. Anímense. Bueno, yo sí tenía una pregunta, es mera especulación, pero yo pensaba, si Alice, evidentemente podemos aventurar un autorretrato de ella a partir de toda su obra, y tiene, ¿no?, estos momentos donde sí trabajó el autorretrato, pero poco, a diferencia de otras artistas. Ustedes, bueno, en su experiencia, ¿por qué creen que haya sido eso? A mí me llama la atención, porque creo que también era algo que se estaba comenzando a trabajar bastante en las artistas mujeres, sobre todo. No sé si quieran especular. Yo pienso que fueron pocos, porque ella
tuvo la fortuna de no tener una formación académica como artista pintora. ¿Y qué implicaría eso? Pues pensemos que la academia, como todas, tiene esa noción también patriarcal, y entonces las mujeres en ese momento en una escuela no las hubieran dejado pintar los grandes temas, ¿no? Una guerra, la batalla, una pintura de historia, y la hubieran relegado justo a las escenas interiores, privadas, la cocina, la labor manual. Y ella, llegando desde otro lugar, desde la poesía, les contábamos, tenía 2 poemarios, uno que le ilustra Yves Tanguy, me parece, ahí puedo equivocarme, y el segundo Miró. Entonces, en esas colaboraciones, justo también está pensando en otras imágenes, en imágenes de vanguardia, libres, justo mucho más cercanas a la abstracción, y entonces al llegar desde ese lugar, la cercanía con el arte pues del este de Canadá, Estados Unidos, Alaska y México, pues tiene esa posibilidad de no verse atada por lo que le hubieran enseñado, mal enseñado en una escuela. Creo que por ahí, o sea, también pensemos, todas las respuestas son multifactoriales. Creo que esa es una de las posibilidades. Sí, justo creo que tal vez ella era un poco más, no sé, pensaba en la palabra etérea en sus pinturas, ¿no? Que ciertamente toda pintura refleja una parte de la autobiografía o autorretrato de quien la realiza, pero justo al no ser tan figurativa, al ser más abstracta, pues no se dedicó tanto a este tema de pintarse a sí misma, sino más a su entorno, a lo que le rodeaba, tal vez también en este descubrimiento de el nuevo hogar, ¿no? El estudio del paisaje que está viendo, que está viviendo, pues un poco se enfocó más en eso, en la naturaleza, como decíamos, que en pintarse a ella misma, ¿no? Como que encontraba los temas afuera, que también es un reflejo de su interior finalmente. Ella se mueve en realidad, claro, entre la pintura figurativa y la abstracta. Alguien dijo, perdón, no recuerdo en este momento quién, uno de los conocedores de la obra, un europeo, un conocedor de la obra de Alice Ron, que su pintura era extraída de un estanque de sueños. Es una bonita manera de decirlo, una manera sencilla, pero creo que atinada. Hay una gran carga onírica en sus cuadros, pero está al mismo tiempo esta voluntad de escuchar lo que la pintura le pide y de pintar cosas específicas. Por ejemplo, gatos. El gato que, como buena bruja, digamos, en el mejor sentido de la palabra, es para ella un emblema de la hechicera. Entonces, hay cuadros muy específicos donde sí desarrolla con todo cuidado, naturalmente con cierto manierismo, una imagen. Y por ejemplo, en la portada de este libro verán ustedes una rueda de la fortuna, que cuando uno ve ese cuadro de manera directa en un museo, bueno, es una maravilla absoluta, es un cuadro precioso. Ver una exposición, yo tuve esa suerte de ver la exposición de Alice en el Museo de Arte Moderno en el 2009 y salgo maravillado. Por fortuna, en el Museo de Arte Moderno hubo la voluntad, no sé realmente qué ha pasado, de explorar a los surrealistas en particular, y creo que, espero no ser injusto, pero creo que a las mujeres surrealistas en general. Hubo una exposición de mujeres surrealistas muy importante, si no recuerdo mal, por favor, ustedes quizás lo recuerden mejor que yo, en el 2011, que tenía además, que incluía a las mujeres surrealistas norteamericanas, que normalmente no conocemos, como Dorothea Lange, por ejemplo, que es una pintora extraordinaria. En efecto, es increíble cómo no conocemos lo suficiente a las artistas, pero es evidente también que, como en la vida cotidiana, las mujeres están presentes en absolutamente todos los aspectos y que su contribución es importantísima. Nos falta estudiar todavía mucho. Y sí, yo debo celebrar que
el movimiento feminista haga, que recalque, que subraye y que ponga el acento en estudios de género, y en estudios de género en este caso específicamente de arte, porque nos hacen mucha falta. Sabemos, en efecto, no sé mucho sobre ciertos artistas plásticos e ignoramos a las mujeres que vivieron con esos artistas plásticos. Por ejemplo, pienso en Dora Maar, que fue pareja de Picasso, es una mujer con una biografía fantástica y una gran fotógrafa y pintora también, y salvo que tengamos mucha curiosidad, podemos pasar frente a un cuadro de Picasso que se llama Retrato de Dora Maar o La mujer con lágrimas y no aprender nada más de eso. En cambio, si buceamos un poquito, en fin, es una obviedad decir, yo con esto concluyo, que evidentemente también la mejor manera de conocer a un artista masculino es conocer a las mujeres que lo rodean en su vida. ¿Hay más preguntas? Sí, por favor, comentarios? pasemos a un Sí. diálogo, ¿no? Muy bien, sí. Anímense, por favor. Luego, cuando uno se levanta en la mesa, se acerca la gente a platicar. Platiquemos una vez, por favor. Ya fuera de foco. Claro. Después que llegó a México, Alice o Wolfgang ya se quedó en México, ya hizo aquí, ya, digamos, Siguió viajando, pero sí, su residencia fue permanente, definitiva. a Fue partir de los aquí, 40, digamos. Sí. ¿No? Para tener más Viajó a la conocimiento. India, viajó a muchos lugares todavía. Pero ya se estableció aquí, Exactamente. mexicanizó. Tenía su casa en Acapulco también. Ah, claro. Sí. Bueno, si no hay más comentarios, pues adelante. Pues bueno, yo nunca siempre me gustó el arte, pero creo que como nunca me había relacionado en sí y como nunca me había profundizado en lo que es el arte y que me gustara tanto al punto como de buscarlo activamente hasta que descubrí a las mujeres surrealistas y justamente como con Remedios, con Leonora, con Alice, y me da mucha curiosidad que todas justamente como ha sido una conexión muy rápida la que he sentido con ellas y con su arte. Y siempre me ha dado un poco de curiosidad si entre ellas, y digo, obviamente ellas son como las que más conozco, pero si hay otras mujeres surrealistas que vale la pena conocer, que para empezar nos pudieran recomendar, pero también si hay algo en sus vidas de ellas que sienten ustedes que podría como haber una correlación de como todas estaban huyendo de algo, todas estaban buscando algo en específico, o todas estaban, como si hay alguna correlación que ustedes sienten que puede haber como justamente entre las mujeres surrealistas y por qué buscaron el surrealismo como su forma de expresarse o como qué es lo que estaban expresando en general. Eso me da mucha curiosidad. ¿Sí? Bueno, pienso que Rebeca puede contestar eso también mucho mejor y bueno, todos tendremos algo, pero justo yo quería platicarles de una mujer muy específica a la que también le dediqué una performance cuando me enteré de su existencia porque jamás había oído su nombre, Annette Nancarrow, que fue de esta misma camada de artistas, aunque ella no era tanto surrealista, pero por ejemplo en este libro no la encuentro, ¿no? Pero encuentro que Alice tenía su casa en San Ángel y Annette también. Y encuentro que tenía su casa en Acapulco y Annette también. Y que Annette fue pintada por Diego Rivera y fue incluso ayudante de Siqueiros, que casi a nadie dejaba que tocara sus murales y a ella sí. Y era pintora y era joyera y era una mujer súper conocida, también expuso en la Galería de Arte Mexicano, pero que no pasó a la historia, está borrada, está invisible. Y justamente eso es como, wow, ¿por qué no? Entonces lo que platicábamos de esta importancia de retomar a estas mujeres, pues sí dejarla ahí como en el imaginario colectivo un poco.
Y de lo que dices de por qué todas recurrieron al surrealismo, pienso que la palabra huir es un poco correcta, porque, o sea, sí es correcta, porque pues muchas venían huyendo de la guerra, ¿no? O sea, todas las exiliadas de España, desde la Segunda Guerra Mundial, pues llegaron por eso y ya no pudieron regresar aunque hubieran querido, ¿no? Entonces ciertamente que venían huyendo, pero también siento que sí encontraron su hogar aquí, ¿no? Y justamente encontraron esas redes que habría que investigar más, ¿no? Y claro que todas sabemos que Remedios y Leonora eran besties, pero bueno, ¿qué hay más allá? ¿Dónde está toda esa red, no? También puede ser que pues tal vez a Alice y Annette no se caían bien y por eso aunque si fueran vecinas pues no está la relación, ¿no? También, o sea, es normal, no se sabe, pero habría que saber, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que también el surrealismo en el caso de ellas es muy introspectivo y muy orientado a la identidad y a la exploración de estos mundos mágicos, que tal vez también, ahora que lo mencionas, tiene que ver con esa huida, ¿no? Esa huida del mundo real, que estaba tan horrible, que sigue estando tan horrible y que cada vez se pone peor. Ir a otro lado, ir a otro lugar, ir hacia adentro, ir hacia estos mundos fantásticos, donde podemos tal vez encontrar pues esa calma o esa vida diferente, ¿no? Sí, solo completando un poquito lo que nos dice Cintia, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Creo que el contexto tan duro que les toca vivir en Europa hace que pues empiecen a buscar otras maneras de explicar esta realidad esa realidad tan dura, ¿no? Y pues sí, podemos pensar, Remedios, Leonora y Alice, las tres escriben, ¿no? Además de pintar. O sea, primero como que un solo medio no es suficiente para expresar todo lo que están pensando, lo que quieren discutir. Y también el acercamiento a la magia es ese modo de explicar, ¿no? La poesía y la magia. La poesía, como decíamos, visual y textual. Y la magia, hemos estudiado muchísimo, conocemos de Remedios y de Leonora, que eran brujas Wicca, ¿no? Brujas buenas, brujas de la naturaleza, brujas que hacen pociones, brujas que están escribiéndole una carta ideal al señor Gardner. Está publicada la carta que escribe Remedios Varo a este líder Wicca, pero de Alice no lo tenemos tan claro, y algo que me pareció muy simpático la manera en la que está fraseado en el libro Rafa y Christine, que pues sí se conocieron. Alice iba mucho a la casa de Leonora, ahí la casa de Gabino Barreda, pero no fue constante, ¿no? Quizá no se caían tan bien, justo, y porque, o sea, a nosotras nos interesa hoy mucho hablar de la sororidad, y, o sea, podemos ser sororas y que no necesariamente te caiga bien alguien, ¿no? O sea, no vas a hacer nada para que le vaya bien, para que le vaya mal, perdón, pero, o sea, no todo el mundo tiene por qué ser amiga. Ahí en ese lugar, en la casa de Gabino Barreda, sabemos que es donde está Benjamin Peret, pero está Gerso, pero alguien a quien no hemos mencionado aquí, está también Katy Horna, que desde la fotografía está experimentando con los montajes, con otro tipo de retrato, otro tipo de acercamiento a las muñecas, a los objetos, y que pues sí está muy en diálogo con lo que producen estas mujeres. Gabino Barreda, la colonia San Rafael, pensando que en ese momento ahí está el circuito cultural, que claro, luego con Jardines del Pedregal, con digamos el cambio hacia el sur, pues todo el mundo se va a ir a San Ángel, se van a ir a habitar esos espacios que se están modernizando, las casonas viejas de San Ángel, y luego también con Miguel Alemán, pues el auge de Acapulco y Cuernavaca, ¿no? O sea, van a ser los lugares
en los que vamos a ver sobre todo a las mujeres, hombres exiliados norteamericanos y también de Europa, que lo que ven en México es esa posibilidad de sentir el calorcito que a nosotros ahorita nos tiene hasta el gorro, pero, bueno, justo, hablo por mí, pero que pues es otro tipo de acercamiento a nuestro contexto, ¿no? Pero pienso un poco que hay que revisar y releer pues toda esta cultura, literatura de las Wicca, y creo que ahí también vamos a encontrar mucho de estas otras mujeres. Yo debo discrepar un poco de ustedes y para puntualizar algunas cosas voy a decir esto. En Gabino Barreda 28, en la colonia San Rafael, viven Benjamin Pérez y Remedios Varo. Ellos son la pareja que aloja en general una cantidad de relaciones surrealistas, digamos. El más joven de ellos, Gunther Gerso, en aquella época, tuve la oportunidad de conversar con él y lo que él contaba era fantástico, en fin. Pero ahí pasaron muchísimos artistas, César Moro, en fin. Lo que en realidad creo, estoy conjeturando, pero no estoy conjeturando de una manera gratuita. Creo que lo que separa un poco a Alice Raón de Remedios Varo es que, naturalmente, Wolfgang Paalen va a volver no antisurrealista, pero sí un disidente del surrealismo. Justamente en el número 2 y 3 escribe, ¿es en el 1? Adiós al surrealismo se llama. Paalen escribe un adiós al surrealismo porque está decepcionado de Breton. Varios de los surrealistas empiezan a separarse de Breton porque condenan algunas de las posiciones de Breton. Entonces, si no hay una amistad más estrecha es porque naturalmente Paalen deja de frecuentar a Benjamin Pérez. Benjamin Pérez era un hombre extraordinariamente leal y devoto de Breton. Breton reprobó de alguna manera, se entristeció también, hay que decirlo, por la separación de Paalen, en quien reconocía a un gran artista. Wolfgang Paalen es un artista absolutamente extraordinario y creo que su influencia sobre Alice es también extraordinaria. Yo veo varias de las obras de Alice como derivaciones de obras de Paalen, no en un mal sentido, no como imitaciones, sino como complementos. Y específicamente pienso en una obra, te pido a Rebeca que me ayudes ahorita a recordar el nombre. Hay una obra de Wolfgang Paalen que se llama el genio humano, y es un revólver hecho con huesos. Es la figura exacta de una pistola hecha con huesos. Y en este libro ustedes van a encontrar una reproducción de una nave, parecería una nave vikinga, hecha por Alice con unas vértebras. Entonces yo veo en eso, digamos, un eco, un reflejo de lo que están haciendo ambos como parejas. Es evidente que una pareja de artistas va a estar nutriéndose mutuamente durante, no sé, el tiempo que vivan juntos. Ellos se separaron, pero nunca se dejaron de querer, eso es algo importante. No se separaron por odio, ni por infidelidades, ni porque el Señor no trabajaba. Había simplemente intereses diferentes. Alice fue siempre abiertamente bisexual. Wolfgang Paalen no tuvo ningún empacho en tener una relación abierta, pero él ciertamente no fue una gente, ¿cómo se dice ahora?, diversa sexualmente. Fue un heterosexual hecho y derecho y se acabó. Creo que el mundo de las mujeres surrealistas es un mundo realmente muy rico, muy complejo, y creo que es un mundo de personas muy libres. Creo que por fortuna ninguna de ellas dependió nunca de un varón, ni Leonora Carrington, ni Remedios, aunque Remedios, hay que decirlo, encontró aquí al amor de su vida, que fue su sostén absoluto, un señor que se llamaba Walter Gruen, que tuvo una discoteca famosísima, la Casa Margolín, en la calle de Córdoba, hasta donde recuerdo. Él permitió que Remedios se dedicara a pintar sin ninguna cortapisa, y Remedios, por desgracia, murió muy tempranamente, a los 54 años. Ahora, la otra parte de esta discrepancia, no todo el mundo se fue al sur, gracias al cielo.
Leonora Carrington vivió toda su vida en la calle Chihuahua, en la colonia Roma. No, la Roma tuvo su encanto. Ahí vivió también en la calle de Tabasco Cati Horna. Cati Horna vivía en la calle de Tabasco, esquina con... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama la otra calle? Con Córdoba. No, con Córdoba no. Bueno, ya no importa, ahorita me acordaré. Pero el caso es que, sí, las mujeres surrealistas que vivieron en México se frecuentaron, se conocieron y se estimaron, que eso es importante. Algunas no fueron amigas cercanas. Yo me pregunto qué tan estrecha puede haber sido en realidad la amistad entre Leonora y Remedios. Sobre todo porque, como les digo, la vida de Remedios fue muy breve. Con Leonora Carrington tuvimos la suerte de que llegara a una edad muy, muy avanzada, siempre lúcida. Pero es evidente que sí había un afecto. Y por último, para responder, no están huyendo de nada. Están huyendo en todo caso sí de la guerra, pero no huyen todas al mismo tiempo y no de la misma manera. Pensemos que hay una diversidad muy grande. Leonora Carrington sufrió mucho en la víspera de venir a México porque fue recluida en un sanatorio mental. Ella se casó con bueno, no se casó, vivieron juntos con Max Ernst. Y Ernst, cuando estalla la Segunda Guerra, se pierde, a ella la recluye en un sanatorio mental. De ahí la va a rescatar un personaje mexicano maravilloso, famosísimo, que poca gente sabe de su relación con Leonora, que es Renato Leduc. Renato Leduc era diplomático en aquel momento en Portugal y él va en España, y él va a Francia no, ya me equivoqué nuevamente, no, Renato está en Francia como diplomático y él saca del asilo a Leonora para que pueda venir a México. Se casan y vienen a México en 1940, llegan a México en 1941. En el 41 también van a llegar Leonora Carrington y Benjamin Pérez, después de también sufrir un episodio porque no les daban visa para venir a México. Acuérdense ustedes que Benjamin Pérez y Remedios se encuentran en la Francia ocupada, ¿no? La famosa Francia de Vichy, y no pueden conseguir visas tan fácilmente, entonces tardaron mucho en llegar. En el caso, ya lo dijimos al principio, en el caso de Alice y de Wolfgang Wallen, fue, digamos, muy sencilla su llegada. Ellos llegaron por su propio pie, invitados por Frida específicamente, por Diego, y llegaron ellos. La Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes, estalla el 1 de septiembre de 1939 y los Palen llegan aquí el 7 de septiembre. Claro, en el curso del viaje, este viaje por mar, ya se han enterado de que ya estalló la guerra porque los nazis han invadido Polonia. Pero todavía no se sabía la dimensión brutal que iba a adquirir la guerra después. Ellos no se refugian estrictamente de la guerra, sino que piensan, nos vamos a quedar en México mientras la guerra pasa. Nadie se imaginaba que la guerra iba a durar 5 años más. En fin, y bueno, nuevamente, perdón porque soy un perico, pero estas pequeñas, más que discrepancias, puntualizaciones, diría yo, creo que son importantes. Y pues sí, vean ustedes, consíganse el libro. Yo realmente no tengo ningún mérito en este libro más que haber podido ayudar a que esto se pasara al español, pero es un libro muy bien escrito. Como lo dijo Lucía al principio, es un libro con una gran calidad narrativa y uno se lo lee de un centón. En lo que llega uno del metro Juanacatlán a Pino Suárez, ya leyó uno el libro. Gracias. Si no hay otra pregunta, en nombre de estas hermosas compañeras de mesa con las que tengo la suerte de estar aquí sentado, yo les agradezco muchísimo su participación, pero tampoco dejo de darles el micrófono a ellos. Nada más quería recomendarles rapidísimo justo lo que mencionó ahora Rafael del episodio de Leonora en el asilo mental y lo que platicábamos de que ellas también recurrían mucho a la escritura. Recomendarles, además de sus cuadros, de su arte plástico, la escritura. Leonora justamente tiene el libro de Memorias hacia abajo que habla sobre ese episodio de una manera también surrealista pero también brutal, y tiene sus cuentos que también de pronto parecían cuentos para niños y de pronto parecían cuentos de terror,
que son interesantísimos, y Remedios tiene está el libro de Cartas, Sueños y otros textos, que también es muy entretenido. Es menos brutal que lo de Leonora, es más un poco hasta gracioso, ¿no? De pronto. Y pues sí, también léanlas porque son parte de ese universo increíble que crearon, vale la pena. Sí, me encanta. Me uno a la invitación, sigamos estudiando a las mujeres artistas, a las mujeres surrealistas. Y justo, quizá para cerrar, pensemos también en la palabra surrealismo o qué implica el surrealismo en términos muy generales. O sea, es algo que surge en 1924 y que todavía hoy utilizamos como adjetivo, ¿no? Aunque para la historia del arte, la historia de los estilos, sea el surrealismo esa primera mitad del siglo XX. Hay grupos surrealistas en los 60, pero ya hoy no podríamos hablar de surrealismo desde la historia del arte. Y aún así, a quien le importa, lo seguimos utilizando, ¿no? Entonces, o sea, los conceptos, cómo nombramos, ya no decir que las mujeres artistas hacen obra derivada, más bien quizá en diálogo, no decir que hay influencias, pensar, porque implica que algo es activo y otra parte es pasiva, más bien pensar en un intercambio en el que ambas partes son activas, o sea, como empezar a pensar en justo cómo nombramos desde surrealistas, desde mujeres, desde muchísimas otras palabras. Y bueno, sigamos estudiando y adquieran el libro que está a la venta aquí afuera. Gracias, Rebeca, por el comercial, y gracias de verdad su generosidad a los presentadores que nos acompañan ya en varias ocasiones. Ojalá haya más presentaciones. Y pues nada, agradecerles que nos hayan acompañado, y sí, pasen a ver el libro, cómprenlo. Sí, gracias a ustedes. Ustedes son quienes Gracias. hacen Y una gracias mesa. a la capilla por el espacio y por la organización también. Sí. Gracias.